¿Qué tal, apreciados hermanos? Feliz miércoles. Deseo que Dios les bendiga grandemente y que sean prosperados en gran manera. En esta noche vamos a hacer una oración. Y como siempre les digo, apreciados hermanos, la oración no tiene precio, pero sí tiene mucho valor. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, queremos rogarte por todas las personas, Señor, que están sufriendo en este momento. Por todas aquellas personas, Padre, que acepten, Señor, tu voluntad en su vida, Padre. Muchas veces nosotros no entendemos tus planes, Señor, porque tus planes, dicen tu escritura, Señor, que son más grandes que los nuestros. Así que, Padre Celestial, ayúdanos a entender tus planes y a seguir, Señor, también tu voluntad. Queremos rogarte por las personas que están sufriendo, por las personas que están enfermas, por aquellas personas, Señor, que tienen problemas en su vida espiritual, por aquellas personas que han perdido un ser querido. Padre, por favor, protégelos. Por favor, sana sus emociones. Y también, Padre, te pido que les ayudes si están enfermos y sana sus cuerpos. Señor, te agradezco esta oportunidad de estar aquí con mis apreciados hermanos. Pido que los bendigas grandemente, Señor. Y lo que hagamos, Padre, siempre sea tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar a que abras la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta es una traducción que me gusta mucho. La Biblia se llama Nueva Traducción Viviente. Y me gustó compartirles este versículo con esta nueva traducción viviente, que está muy interesante. Dice la palabra de nuestro Dios que mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. A veces nosotros pensáramos que nuestros pensamientos son los correctos. A veces pensamos que nuestros planes son los correctos. Que no nos equivocamos. Que tal vez lo que yo crea es lo que es. Pero la Escritura en esta noche nos dice que los pensamientos de Dios son los que deben regir nuestra vida y que no son nuestros pensamientos. Puede costarnos un poco entender esto, queridos hermanos. Un poco nos puede costar, porque a veces estamos aferrados a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a lo que tenemos en nuestra mente. Sin embargo, la Escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Qué hermoso versículo y qué gran enseñanza. Hace algunos años, cuando estaba en la Universidad de Navojoa, me tocó fracasar en una campaña de colportaje. Me fue muy mal. Y fracasado y derrotado, no pude regresar a estudiar. En ese momento me sentía muy triste, hermanos, muy triste. ¿Y saben? Decidí hacer otro plan. Un plan mío. Como había fracasado en esa campaña de colportaje, decidí
estudiar una maestría en psicología jurídica en Hermosillo, Sonora. Para entrar a esa maestría, tenía que estudiar inglés y pagar un examen para hacer el examen de la maestría. ¿Saben? Esa maestría la quería estudiar en la antigua universidad de la cual egresé, la Universidad de Sonora, donde estudié la licenciatura en Derecho. Y saben, yo pensaba que como había fracasado en el colportaje, pues los planes de Dios, pues podrían cambiar. Y digamos que quise ayudarle a Dios. No quise aceptar su voluntad. Y saben una cosa, recuerdo que yo fui a inscribirme a esa maestría, que hice los cursos de inglés, que fui y leí, que hice mi anteproyecto de investigación para entrar a la maestría de psicología jurídica, que gasté como 10,000 pesos en el curso de inglés y aparte en lo que costaba el examen para la maestría. ¿Y saben qué pasó? No quedé en la maestría. Y en ese momento me sentí muy triste, hermanos. Muy triste me sentí. No lo entendía. Porque había ido a colportar a tal lugar y había fracasado. Y ahora venía para acá a estudiar la maestría y también fracasé. No entendía qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, me sentía fracasado. En esos 6 meses que estuve en Hermosillo, me pude dar cuenta que mis planes no son los planes de Dios. Y que los planes de Dios son más altos que mis planes. Y sobre todo, mucho mejores. Después de que fracasé para entrar a la maestría, pues decidí regresarme a Sonora. ¿Y saben? Un amigo me ayudó, un amigo de la Universidad de Navojoa me ayudó para darme una oportunidad de volver a colportar en la ciudad de Ensenada, Baja California, en el año 2017, el pastor Cornelio. Y me fui a colportar. Dejé a mi novia, en ese tiempo mi novia, ahora mi esposa. Y me fui muy triste, hermanos, a colportar. Sin embargo, en ese verano descubrí que los planes de Dios son más altos que los míos. Y regresé a estudiar teología para ya no volver a parar y terminar la carrera. A veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios, hermanos. No entendemos sus planes. Y a veces hasta nos enojamos. Hasta nos enojamos, nos enfurecemos y no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nuestros planes no son los planes de Dios. Pero siempre, hermanos, siempre los planes de Dios van a ser lo mejor. Nadie dijo que sería fácil seguir a Jesús, apreciados hermanos, pero sí que valdría la pena. Quiero decirles en esta tarde, en esta noche, que yo en ese momento, cuando quise ayudarle a Dios mejorando sus planes, fracasé. Y así muchos de nosotros, cuando no aceptamos el plan de Dios, cuando no aceptamos la voluntad divina, como lo dice este tema, voluntad divina de Dios, es cuando podemos llevarnos un gran chasco emocional. Hermanos, les invito que vayamos al libro del profeta Jonás, capítulo 1 al versículo 3. Y aquí vamos a ver la historia de un profeta que no supo
acatar las órdenes y la voluntad divina de Dios y tuvo grandes consecuencias. Vamos a abrir nuestra Biblia. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice la palabra lo siguiente: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronúnciame juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Cómo ven a este profeta intentando escapar de la voluntad divina? Nosotros pudiéramos decir, ¿cómo se le ocurre escapar de la voluntad de Dios? Tal vez nos pudiéramos reír en este momento de lo que él hizo. Sin embargo, a veces nosotros también hacemos lo mismo. A veces también nosotros no obedecemos a Dios. No hacemos caso a Dios, lo que Él nos dice, lo que Él nos indica, lo que Él nos invita. Porque recuerda, los planes de Dios son perfectos, mejores y más altos que los nuestros. Y aquí vemos un profeta que dice la Biblia que Dios le envió una misión para él. Sin embargo, Jonás, en vez de seguir la misión, corrió. Dice que él se fue en dirección contraria para huir del Señor. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Quién de nosotros podrá huir del Señor? Exacto, nadie. Absolutamente nadie. Y al profeta Jonás se le ocurre esta absurda idea: esconderse de Dios. También dice que descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis y pagó su pasaje. Hermanos, a veces nosotros pagamos por nuestras propias desgracias. A veces nosotros pagamos por nuestros propios problemas. A veces nosotros pagamos por no obedecer la voluntad divina. Y yo quiero decirles en esta tarde, en esta noche, apreciados hermanos, que nadie dijo que sería fácil obedecer la voluntad divina, pero sí que sería lo mejor. Sí que valdría la pena. Así que si en esta noche te encuentras como Jonás, con la misma actitud, escondiéndote de la voluntad de Dios, de la voluntad divina de Dios, de lo que Dios ha mandado hacer, y te estás escondiendo, y no solamente te estás escondiendo, estás pagando con tu propia vida, con tu propio dinero, para esconderte del Señor, quiero decirte que no lo hagas. Que aunque la voluntad de Dios no nos parezca, aunque la voluntad de Dios nos moleste, o tal vez la voluntad de Dios no nos agrada, o no está de acuerdo con lo que nosotros queremos, o lo que hacemos, hermanos, siempre va a ser lo mejor. La voluntad de Dios es siempre lo mejor. Y si Él nos pide que hagamos algo, apreciados hermanos, es porque lo podemos hacer. Es porque podemos mejorar. Es que podemos cambiar y cumplir la gran comisión. Jonás pagó por su propia desgracia. Jonás pagó por sus propios problemas. Y dice la palabra de Dios que subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Quién podrá escapar de Dios, apreciados hermanos? ¿Quién lo podrá hacer? Absolutamente
Nadie. Jonás estaba intentando escapar de Dios. Sin embargo, todos conocemos la historia. Conocemos la historia que pues el barco pues estaba a punto de hundirse. Y los marineros decidieron tomar la decisión, porque Jonás se los dijo, de que lo aventaran al agua. Y sabemos que un gran pez pues se fue al estómago de Jonás. Y pues sabemos cuál fue su final, ¿no? Sabemos que al final Dios lo rescató de esas profundidades y que Jonás prometió cumplir su voluntad y fue a Nínive a predicar la palabra del Señor y a predicar, a pregonar que el pronto juicio si no se arrepentían. Y la escritura dice que el rey, las personas, hasta los animales hicieron ayuno. Decidieron obedecer a Dios. Después de eso, la escritura dice que Jonás se enojó muchísimo, se enfureció. Porque él sabía que los iba a perdonar, por eso no quería ir. En vez de que Jonás se pusiera contento, se pusiera alegre, se molestó. Y es el primero que debería haberse sentido alegre, feliz por la misericordia de Dios para esas personas que se arrepintieron. Después todos sabemos que creció una calabacera y que después se murió. Y después Jonás se enojó y le reclamó a Dios. ¿Saben una cosa, amigos? Lo interesante es que la naturaleza obedeció a Dios. Los marineros obedecieron a Dios. El gran pez o una ballena, como algunos dicen, obedeció a Dios. El rey obedeció a Dios. Las personas de Nínive obedecieron a Dios. Los animales obedecieron a Dios. Una calabacera obedeció a Dios. Pero Jonás no obedeció a Dios. Jonás decidió no aceptar la voluntad divina. A veces así somos nosotros. Todo obedece a Dios. La naturaleza, los animales, los pajaritos, todo obedece a Dios. Pero nosotros no. Y queridos hermanos, si alguno de ustedes en este momento tiene algún problema con la voluntad divina, con lo que Dios ha decidido, con lo que Dios ha hecho en sus vidas, en mi vida, tenemos que voltear a ver a Dios, hermanos. Tenemos que entender que solamente Él puede ayudarnos. Y no debemos de tomar esa actitud que tomó Jonás. Apreciados hermanos, la voluntad divina siempre va a ser lo mejor. Y a lo mejor, hermanos, en este momento estás pasando por alguna situación difícil que tú no comprendes, que no quisieras llevar a cabo. Sin embargo, posiblemente Dios lo está permitiendo para que aprendas a confiar en Él. Es por eso que la palabra de Dios, la Escritura dice que sus planes son perfectos. Así como yo un día estaba intentando huir del colportaje para irme a trabajar como maestro de derecho y Dios no me dejó. Queridos hermanos, Dios es grande y Dios nos puede ayudar a que aceptemos sus caminos, porque son más grandes que los nuestros. Hace mucho tiempo, hermanos, cuando estaba en San José del Cabo, en el año 2015, bueno, no, hace relativamente poco tiempo, 6 años,
Estaba en el 2015 ya colportando. Era mi primer año como colportor. Nunca antes lo había hecho. Acababa de egresar de la carrera en el 2012-2013 y me acababa de ir de misionero y llegué ahí para colportar un año completo a Ciudad Constitución primero y después a San José del Cabo. En el 2015 en San José del Cabo, pues me encantó, es un lugar muy bonito, empecé a trabajar, pero no me estaba yendo bien, hermanos, me estaba yendo mal. ¿Y saben? Decidí ayudarle a Dios malamente. Y tomé la decisión de irme a Montemorelos y ir en busca de un trabajo. Porque en ese año abrieron la carrera de licenciado en Derecho en Montemorelos. Y pensé, pues, me pudieran dar trabajo como maestro. Pudiera dar clases de derecho laboral, que era lo que a mí me gustaba, que era donde yo trabajé en un despacho jurídico, en el gobierno. Entonces, es la experiencia que yo tengo, dije. Y decidí irme a Montemorelos, hermanos. Decidí huir. Decidí pagar con mi dinero un boleto de avión para huir de la misión. Para huir de lo que Dios me había mandado, que era colportar en ese lugar. Lo mismo que hizo Jonás. Huir de lo que Dios le había mandado, de su voluntad divina. Lo mismo que hizo el profeta Jonás. Y yo pagué con mi bolsa un boleto de avión a Montemorelos. Toqué puertas y nunca encontré al rector. Me sentía fracasado porque mis planes no me habían salido. Pero la Escritura dice que los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Son mejores. Siempre serán lo mejor. Apreciados hermanos, yo me tuve que regresar a San José de Cabo a colportar. Y me regresé derrotado. Y en ese entonces me acordé del profeta Jonás. Y dije, me pasó lo mismo. Dios me mandó a colportar a San José de Cabo. Pero yo decidí pagar mi boleto para irme al Tarsis espiritual. A buscar mi voluntad, mi sueño, lo que yo quería. Pero Dios no quería eso, hermanos. Dios no lo quería. Me regresé a colportar a San José del Cabo llorando. Muy triste. Muy, muy triste. Recuerdo que mi compañero Gerardo y yo empezamos a estudiar nuestro relato de colportaje hasta que nos lo aprendimos. Y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar. Y Dios nos bendijo en gran manera en ese verano del 2015. Y saben una cosa, regresé a la universidad. Yo pensaba que mis planes eran los correctos, eran los ideales, pero no lo eran. Por eso en esta tarde, apreciados hermanos, es importante que nosotros sigamos la voluntad divina, que sigamos la palabra del Señor, que no nos rijamos por las emociones, sino nos rijamos por la Escritura, por un escrito está. La Escritura nos dice que sus planes son mejores que los de nosotros. Hermanos, quisiera hacer una oración por todos ustedes. Ya saben, la oración no tiene precio, pero sí tiene mucho valor. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a confiar en Él, porque solamente Él nos puede ayudar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. A pesar de que no merecemos nada, tú nos ayudas, tú nos guías, tú nos fortaleces, Padre. Gracias por enseñarme, Padre, en aquel tiempo, que tu plan, que tu voluntad divina era mejor que mi plan, Señor. Era mejor que mi voluntad, y te lo agradezco.
En ese momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo y te agradezco. Señor, te pido que bendigas a cada familia aquí presente. Hay personas que están enfermas, otras que han perdido a un ser querido, otras que tienen familiares enfermos, otras personas, Señor, que se sienten estresadas, tal vez con tensión, con ansiedad, con depresión. Pero también, Señor, hay personas que están estudiando tu palabra y que están tomando decisión, Señor, de entregar su vida a ti. Bendícelos, Señor, a todos. Bendícelos en gran manera. Si hay alguien que está sufriendo, Padre, te pido que tú los bendigas y que siempre se haga tu voluntad divina y no la nuestra. Gracias, Padre, por todo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Tengan un lindo miércoles, una linda noche. Y recuerden, los planes de Dios siempre serán los mejores. Bendiciones, hermanos.